nuevamente. Gracias por participar de este webinar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes. El tema que vamos a tratar con dos invitadas especiales son los nuevos cambios en la factura electrónica. El día de hoy tenemos a Alexandra Durán, socia de impuestos de EY. Alexandra es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana. Alexandra tiene más de 17 años de experiencia y ha liderado durante los últimos 5 años los servicios de facturación electrónica en EY. Alexandra, te damos la bienvenida. También tenemos a Laura Abadía, especialista en Derecho Tributario Internacional. Laura es abogada de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Laura tiene más de 5 años de experiencia asesorando a empresas particulares y representantes gubernamentales en derecho corporativo, comercial y tecnológico, con un enfoque hacia la internacionalización y el crecimiento transfronterizo de las organizaciones. Siendo así, pues doy el espacio a Alexandra. Alexandra, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Entonces, te doy paso. Hola Juan, buenos días a todos los que se nos están uniendo y especialmente pues a Laura con quien voy a compartir este espacio que a mí me gusta enfocarlo mucho más que algo magistral, es algo que la idea es que sea algo que nos sirva y que podamos interiorizar un poquito en la forma en que las compañías se están viendo impactadas con estas modificaciones de la facturación electrónica y sobre todo con todo lo que va a venir, porque ya lo vamos a revisar y parte de lo que va a quedar de esta charla va a ser también ver cuál es el futuro de todas estas obligaciones a nivel tecnológico que nos esperan para el año 2021. Algo que a mí me gusta decirle mucho a los clientes cuando estamos conversando estos temas es, pues la facturación electrónica llegó para quedarse, pero apenas está en un proceso muy incipiente, ya lo vamos a ver, 2020 ha sido el gran hito, algo que creo que la administración tributaria se debe sentir muy orgullosa a pesar de todos los obstáculos y que sabemos que el camino no ha sido del todo plano, pero se puede sentir orgullosa de que finalmente logró algo que llevamos más de 20 años intentando hacer, que es la masificación de la factura electrónica. Porque ya lo vamos a comenzar a ver. La factura electrónica es algo que viene de moda y de lo que hemos oído hablar en los últimos años, pero la factura electrónica está en el ordenamiento jurídico colombiano desde el año 1995. Entonces ya se podrán imaginar qué significa este hito para la administración tributaria y para el control de impuestos, y también, ya lo vamos a ver también, al esquema de los negocios, a todo el tema del endoso de las facturas como título de valor, porque obviamente ya estamos en una etapa disruptiva donde estamos cambiando muchos principios de lo que veníamos conociendo y tenemos nuevas herramientas para efectos de obtener beneficios a nivel de todas estas nuevas obligaciones que nos trae la administración tributaria. Laura, ¿proyectas la presentación? Para que eso, muchas gracias. Bueno, a mí me gusta mucho esto, vamos a ir con temas muy claves, con principios muy claves de facturación, porque vamos a darnos cuenta que básicamente lo que a veces resulta mucho más provechoso de estas charlas es las preguntas que ustedes tengan o las dudas que tengan en función de estas obligaciones. Si quieres la siguiente, Laura, por favor. Esto simplemente, digamos, como lo vimos en la línea de tiempo, la siguiente, Laura, por favor. Listo. Esto simplemente es como para darles digamos, como situarnos un poquito en lo que estamos hoy en día. Digamos que la facturación electrónica empezó, digamos, como les estaba contando, desde el año 1995. Tuvimos un decreto que estuvo vigente desde el año 2007 al 2017 de facturación electrónica, pero no hubieron más de 860 contribuyentes que estuvieron en esa modalidad de facturación electrónica, porque ese sistema tenía bastantes restricciones. Entre eso no servía para comercio exterior, no teníamos que ponernos de acuerdo emisor y receptor, y adicional pues era voluntario. Entonces finalmente la carga administrativa y de procesos y económica resultaba muy alta para efectos de la masificación. Sin embargo, en el año 2015 se volvió a retomar
el concepto y la intención y la iniciativa de implementar facturación electrónica en Colombia. Por eso se emitió el decreto 2242, que acá lo único que les quiero dejar de presente es que ese modelo, ese decreto, lo que estaba diciendo era más que todo, estaba estableciendo un modelo sin validación previa. Por eso es que ustedes van a oír en el ambiente que hay dos modelos de facturación electrónica, sin validación previa y con validación previa. El de validación previa se expidió con la ley 1819 del año 2016 y empezó a regir desde el año 2017. Sin embargo, durante el año 2018, pues no se reglamentó este nuevo modelo, por lo cual la Administración Tributaria tomó la decisión de invitar a dos grupos grandes de contribuyentes, que eran los que venían facturando electrónicamente con el modelo anterior, el de 2007 a 2017, el que les comentaba que casi nadie, eso eran 800 empresas, y adicional a los grandes contribuyentes que tenían esa calidad para 2017 y 2018, de implementar la facturación electrónica sin validación previa. Entonces, por eso tenemos un gran grupo de contribuyentes que estuvieron implementando la facturación electrónica bajo ese modelo, adicional a algunos que fueron declarados voluntarios. Sin embargo, en el año 2018 se terminó de expedir a finales de año la reglamentación del sistema con validación previa y por eso durante el año 2019 comenzaron a hacer toda la migración de aquellos que habían implementado el modelo sin validación previa, comenzaron a hacer la migración para su conversión y poder expedir facturación electrónica con validación previa. Y también se expidieron nuestros famosos calendarios de implementación. En el 2019 pasó algo bastante singular, que como todos saben fue la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 1943, y en virtud de esa declaratoria de inconstitucionalidad, muchas de las resoluciones emitidas por la DIAN se entendieron decaídas, y entre esas la que establecía los calendarios de implementación de este sistema de facturación. Por eso, solo hasta el año 2020, mediante el decreto, mediante la resolución 42 del año 2020, se volvió a sacar todo el cuerpo normativo de facturación electrónica, se establecieron los nuevos calendarios, y eso es en lo que ahorita nos queremos situar en esta charla para que entendamos qué tenemos hoy y hacia dónde vamos al futuro. Hay dos normas fundamentales que, si ustedes quieren saber, indagar, prepararse para saber qué hay hoy en día en facturación electrónica, este año salieron dos cuerpos normativos que son fundamentales, que es el decreto 358 del año 2020, que fue expedido el 5 de marzo. Este fue un decreto que fue expedido antes, justo antecitos de la pandemia. Yo siento que la gente lo tiene muy olvidado, pero pues ese es el marco normativo, sobre todo porque ese es el decreto reglamentario del artículo 616 del Estatuto Tributario, que hace que tenga una serie de efectos tributarios que ya vamos a mirar. Y luego, con ocasión de ese decreto y con las facultades que tiene la DIAN, se expidió la resolución 42 también del año 2020, del 5 de mayo. Entonces, esos dos van a ser los marcos normativos de cara para establecer las obligaciones actuales y futuras de la facturación electrónica. Si quieres continuar, Laura. Listo. Vamos a decir sencillamente cuáles son las novedades que nos trae la resolución 42. La resolución 42 es bastante extensa. En la resolución 42 ustedes van a encontrar toda la regulación sustancial y procedimental de facturación electrónica, ¿sí? Sin embargo, hay unos temas que creemos importantes en este momento que tengamos en cuenta de qué novedades nos trajo esta resolución para que podamos ver cuál ha sido nuestro proceso para el año 2020. Uno de los temas que generó más inquietudes o controversias fue la actualización del anexo técnico. Digamos que los que hayan implementado factura electrónica el año 2019 terminaron el año con el anexo 1.7. Sin embargo, esta resolución hizo una actualización de ese anexo técnico y la versión vigente es la versión 1.7/2020. Eso trajo cambios muy precisos. ¿Por qué? Porque la resolución 42 trajo una serie de regulaciones normativas, algunas actualizaciones, algunas obligaciones adicionales para los obligados a facturar, y por tanto lo que vino a traer fue una serie de actualizaciones también dentro del esquema técnico.
Este anexo técnico comenzó a regir el 4 de junio de 2020. Sin embargo, dentro del mismo texto del anexo habían 2 o 3 temas puntuales que difirieron su entrada en vigencia hasta el 1 de agosto. Y básicamente para los que estén acá desde el punto de vista técnico y que tengan un acercamiento con el anexo técnico, esos cambios o eso, digamos, el efecto diferido que tenía entrada en vigencia era un tema de la identificación de las responsabilidades fiscales, tanto del emisor como del adquirente. Se suprimió una tabla. Tuvimos también un cambio respecto a la fecha de entrega de los bienes y cuándo se tenían y se entendía entregada la factura electrónica, que acá les dejo un dato importante, es hay que ponerle mucha atención a lo que viene ahorita de estructuración de facturación electrónica con este pequeño elemento que me dice cuándo se entiende entregada la factura electrónica, que si bien hoy en día es un elemento opcional, seguramente ahí vamos a encontrar una serie de migraciones y de obligaciones más que se van a volver obligatorias a nivel de factura electrónica con el fin de alinear la facturación electrónica con las reglas de ley de plazos justos y de endoso de facturas electrónicas como título valor. Tengan en cuenta un tema muy claro, y esto siempre le genera bastante inquietudes a los contribuyentes y la DIAN trató de aclararlo, y es, ya tenemos una fecha exacta en virtud de la cual por ley, desde que salga un nuevo anexo técnico, vamos a tener el tiempo para implementarlo, que son de 3 meses. En algunas ocasiones, para algunos consideran que es un plazo muy bajo, que es muy corto. Y entonces esto que nos trae como obligación, tener que estar muy pendientes de los proyectos de resolución, los borradores que saque la administración tributaria para comentarios, para poderlos comentar, pero también para comenzar a conocerlos y saber cómo nos va a impactar en nuestra operación. Porque esta resolución ya nos dejó claro que el próximo anexo técnico, que también les podemos decir, ya la DIAN está trabajando en una actualización del anexo técnico para emitir la versión 1.8, vamos a tener 3 meses de implementación. Si quieres, continúa, Laura, por favor. Bueno, otro tema importante que trajo la resolución 42 es que nos vino a finalmente aclarar cómo debo entregar las facturas electrónicas. A finales del año 2019 se presentaron bastantes inquietudes o dudas de qué era lo que tenía que entregar a nivel de, o recibir también en facturación electrónica, porque acá también les hago una cuñita o una aclaración. Todos estamos muy enfocados en este momento de emisión de factura electrónica de que mi deber es emitir, salir en vivo, estar habilitado, y está bien, porque este proceso hay que tomarlo por partes. Pero no se les olvide que una vez seamos facturadores electrónicos, nuestra obligación no es solo emitir factura electrónica, sino también recibirla. Entonces, por eso, la recepción, una vez superemos ese hito y ya estemos facturando electrónicamente, se van a dar cuenta que muchos de los procesos que a veces resultan más complicados es controlar la recepción de las facturas. ¿Por qué? Porque es un proceso que ustedes no controlan y lo que busca esta resolución es establecer una serie de criterios claros de qué es lo que deben recibir y cómo lo deben recibir. Y esto fue lo que trató de hacer la resolución 42. La resolución 42 me trajo varios temas a considerar que se los digo muy puntualmente. Primero, ¿cómo debo entregarlo? Y me diferencia si estoy trabajando entre facturadores electrónicos o si le estoy entregando una factura a un no obligado a facturar. Hoy por hoy, ya lo vamos a mirar, el 95% de los contribuyentes ya deben estar emitiendo facturas electrónicas y están obligados a facturar. Por ahí creo que vi una pregunta y ahorita las vamos a abordar, pero de una vez les aclaro. El marco y la obligación de facturar electrónicamente es todos aquellos que de acuerdo con el estatuto tributario tienen la obligación de expedir factura, ¿sí? O que tienen la posibilidad de documento equivalente, que ya vamos a mirar. El documento equivalente por ahora no está siendo electrónico, pero tiene unas modificaciones importantes. Pero entonces acá, simplemente para que les sirva de eje y de principio, facturación electrónica es a todo aquel que de acuerdo con el estatuto tenga obligación de emitir una factura. Entonces, si por ejemplo yo soy una persona natural, pero estoy obligada a facturar porque supero los topes, pues tengo que emitir factura electrónica. Si por ejemplo yo soy mi pyme, acá no hay diferencias en función
al tamaño de las compañías ni al número de operaciones, es simplemente si tengo la obligación de facturar. De hecho, en consultas y en charlas que hemos tenido con la administración tributaria, también me hacen preguntas como, oye, ¿qué pasa si la compañía está en etapa preoperativa? ¿Tengo que cumplir con la habilitación? Y la respuesta de la DIAN ha sido sí, porque en cualquier momento usted ya tiene que facturar y usted ya debe haber surtido el proceso de acuerdo con los calendarios y debería estar listo para emitir factura en el momento que le corresponda. Lo mismo compañías en liquidación, que todavía no han sido liquidadas, pero pues deberían cumplir. Para eso también la DIAN establece una serie de mecanismos y de opciones para efectos del cumplimiento de la obligación. Eso por un lado. Ahora, también que me aclaró la resolución 42, me dice que cuando estoy entre facturadores electrónicos, la factura electrónica se debe entregar en el correo electrónico que haya sido designado por el contribuyente al momento de habilitarse como facturador electrónico. Y esto ha traído bastantes inquietudes, porque pues las empresas han ido informando unos correos que si uno va a ver el correo que fue registrado ante la DIAN, se van a dar cuenta que puede ser diferente. Y la DIAN para eso estableció un web service donde se pueden consultar todos esos correos electrónicos. Por ejemplo, si a mí me tienen que mandar una factura electrónica y yo no les he informado mi correo electrónico, pero yo soy facturador electrónico, ustedes podrían entrar con mi identificación tributaria e identificar el correo que yo designé para efectos de la emisión de la factura. Acá, digamos que la posición y, digamos, unos temas que toca tener en cuenta es, la norma dice claramente que el deber formal de expedir factura electrónica se completa con la entrega en debida forma de la factura. Luego, eso es un criterio importante a tener en cuenta. Y dice, como opción secundaria, y solo si se ponen de acuerdo, se puede entregar la factura electrónica vía servidor y servidor. Esto porque lo quiero aclarar también, porque la resolución 30, que fue la norma que estuvo vigente en el año 2019, permitía que el facturador electrónico pusiera a disposición de la factura, del adquirente, la factura en una plataforma. La DIAN ha manifestado que esas modalidades de entrega, pues no sintieron que hubo abusos de grandes empresas que ponían demasiadas obligaciones y demasiadas complicaciones para que el adquirente recibiera la factura. Por lo tanto, quitó esa posibilidad y solo entre facturadores electrónicos nos da esa opción. Y cuando estemos ante un no obligado a facturar electrónicamente, tenemos que hacer la entrega. La norma me dice que por correo electrónico, mediante la impresión de la representación gráfica, también vía web service, servidor a servidor, y si el adquirente no dice cómo quiere que le entreguen la factura, debería ser por correo. Esto básicamente afecta mucho a las compañías que tienen atención al público, porque la gran mayoría, los únicos que se quedarían casi que sin estar obligados a facturar, deberían ser pues aquellas personas naturales que no cumplen con esos requisitos para la emisión de la factura. Y lo otro que nos dejó claro en cuanto a la entrega de la factura electrónica, finalmente nos dijo que hay que entregar. No sé si muchos de ustedes, y los invito a que hagan una revisión de qué es lo que han recibido facturas electrónicas para saber si lo han recibido en debida forma, pero finalmente nos aclaró que toca entregar el formato electrónico de generación, que es el XML, esa es la factura, junto con el evento de respuesta al application response de la DIAN diciendo yo te valido esta factura. Acuérdense que ese es el gran cambio del modelo de facturación con validación previa, que si no recibimos esa respuesta de la DIAN diciendo te la valido, está aceptada, no existe factura electrónica. Si yo tengo un application response de la DIAN de rechazo, ahí no hay factura electrónica y yo no tengo todavía soportado mi ingreso con una facturación. Y me dijo, y esos dos documentos tienen que ir dentro de otro documento electrónico que se llama el contenedor electrónico. Entonces, que también tiene un formato XML donde se va a encontrar el XML de la factura, el XML del evento de respuesta a la DIAN aceptando la factura, y lo tengo que enviar en un correo .zip junto con el PDF.
Acuérdense que el PDF es opcional, es voluntario entre facturadores electrónicos. Sin embargo, pues bueno, todos sabemos que hoy por hoy no estamos preparados todavía para hacer lecturas de XML, así que todos estamos todavía trabajando mucho, causando contablemente y toda nuestra operación y para efectos de impuestos con el PDF. Sin embargo, es parte de los procesos que tenemos que seguir viendo en desarrollo de estas obligaciones tributarias, cómo obtenemos y cómo optimizamos la utilización de esa información para efectos también de utilizar la factura electrónica de forma adecuada. Si quieres, sigue la otra. Listo. Estos son los requisitos de la factura electrónica que quedó con la resolución 42. Veo que hay bastantes preguntas en el chat interesantes, entonces voy a decirles muy concretamente qué cambios me trajo este sistema, estos requisitos. Casi que me vino a traer una serie de reglas que están en función del anexo técnico, me las tradujo, me las impuso también, digamos, dentro del alcance, y esto tiene un efecto de lo que tiene que ir incluido en el PDF, en la representación gráfica si la estamos emitiendo, pero temas interesantes a tener en cuenta es que me dio la opción desde este año de identificar a mi adquirente no con NIT ni con número de cédula, sino con un código residual de consumidor final, que es 222, 12 veces 2. Yo le pongo consumidor final y voy a cumplir con mi deber de expedir factura electrónica. Claro, eso tiene unas consecuencias tributarias interesantes y es que si yo identifico al adquirente con este código residual, o con cédula, que eso también es algo nuevo que trajo la norma, para el adquirente esta factura identificado de esta forma no va a ser el soporte de costos y gastos ni impuestos descontables. ¿Sí? La única forma en que para mí como adquirente sea el soporte de costos y gastos es que me identifiquen con mi NIT y con mi nombre completo. Sin embargo, pues esta es una alternativa interesante para aquellos esquemas de negocios que son masivos y que, por ejemplo, les cuesta mucho identificar al tercero y que de todos modos no quieren seguir emitiendo, por ejemplo, como POS, sino que quieren entrar ya al mundo de facturación electrónica. Les dejamos de todos modos, todos estos son los requisitos que ya son obligatorios dentro de la factura electrónica, que modifican lo que venía del 617 del Estatuto Tributario y, por ejemplo, uno de los temas también muy importantes que desde el año pasado vino el cambio, es que ya no me permiten una descripción genérica de los bienes o servicios, ya tiene que ser específica y eso hace que yo lo tenga que identificar o con un código internacional o con un código interno de la compañía, y seguramente esos son de los temas que vamos a tener una serie de procesos y evoluciones dentro de los ajustes que venga haciendo la DIAN respecto a facturación electrónica. Si quieres, continúa, Laura. Listo, estos son los grupos, por ahí alcancé a leer uno en el chat, de una vez les voy a contestar esa pregunta. A ver, no se les olvide que la resolución de la DIAN, la 42, nos trae 3 tipos de calendarios de implementación. La DIAN lo que dijo es, yo voy a ir llamándolos por grupos y me estableció 3 calendarios. El primer calendario, que es el calendario general, que lo que hizo fue traérmelo por código de actividad económica. Código de actividad económica que está en su código SIU y lo tienen en el root. Entonces los invito a que miren su root y que vean su código de actividad económica principal. Ese código me establecía, teníamos 7 grupos dentro de ese calendario especial que tenían una implementación escalonada desde el 15 de junio hasta el 1 de noviembre en principio, donde de acuerdo con esa actividad teníamos las fechas de implementación. Por ejemplo, el grupo número 1 estaba mucho todo lo que eran minas y canteras, sector de hidrocarburos, entonces me iban estableciendo con esos grupos. Si quieres, sigue adelante. Todos estos tienen código SIU, los podemos consultar en la resolución 42, ahí ya vamos en el grupo número 4, que era 1 de septiembre. Si quieres, continúa con el 5. Y el 6 era hasta el último plazo, que era hasta el 1 de noviembre. El 1 de noviembre se venció el plazo para implementar factura electrónica, excepto que la DIAN, mediante resolución 96, perdónenme, de este año, amplió un plazo de implementación, pero solo para las entidades nacionales del orden nacional y territorial. O sea que hoy en día, para que nos vayamos con esta idea clara, todos los contribuyentes obligados a facturar del sector privado
deberían estar emitiendo factura electrónica o en su defecto, si dentro de su actividad se permite un documento equivalente, pues emitir un documento equivalente. Entonces, por ahí vi en el chat una pregunta que me decía, oiga, a mí ya se me venció el calendario, pero no hubo ampliación. No, no hay ampliación. Y acá les quiero dejar un tema, cuáles podrían ser las consecuencias, y esto lo hemos conversado un poco con la DIAN. Hay dos consecuencias de no cumplir con el plazo. La primera es que facturación electrónica se entiende como un medio técnico de control. Y si ustedes ven el artículo 684-2 del Estatuto Tributario, le impone la obligación a los contribuyentes de implementar los medios técnicos de control que establezca la DIAN. Y si cumplimos con esa obligación, podemos estar sujetos a sanciones de el artículo 657 del Estatuto Tributario, que palabras más, palabras menos, es el cierre del establecimiento de comercio. Esa es como la primera de simplemente no cumplir con el plazo. La DIAN, digamos, esa pues sabe que tiene esa opción, pero digamos de las conversaciones que hemos tenido, no es tanto su interés el sencillamente el que no lleguen y que no cumplan, pero lo que sí tiene claro la DIAN, que es el segundo efecto de no haber implementado factura electrónica, es que desde la fecha máxima que yo tenía para implementar factura electrónica, si no emito factura electrónica y emito factura por otro medio, para la DIAN esa facturación que emitan no cumple con los requisitos, no sería factura. Les voy a poner un ejemplo. Si alguno de ustedes tiene factura por computador, ¿sí? Y tenían el plazo para implementar factura electrónica el 1 de octubre, desde el 1 de octubre, las facturas por computador que hayan emitido, para la DIAN se entiende que no son válidas, que yo ya debía estar emitiendo una factura electrónica. Entonces estaría incumpliendo con mi obligación de emitir factura. Y también para mi adquirente, que es otra parte que me parece un poco más complicada, porque pues acá volvemos otra vez a lo mismo, que mis obligaciones son emitir pero recibir, pues el adquirente también no va a tener un soporte idóneo de su costo y su gasto. Eso sí ha manifestado la DIAN que está interesado en fiscalizarlo, sobre todo para aquellos contribuyentes que tengan mucho espacio entre la fecha que tenían de implementar factura electrónica y su fecha final de habilitación. Entonces, por ejemplo, si yo tenía fecha de implementación el 1 de septiembre y terminé habilitándome en diciembre, pues seguramente nos van a fiscalizar de cómo soporté mis operaciones en ese periodo de 2 meses. Entonces, pues esta es una invitación a que lo revisemos un poco, miremos cuál es nuestro estatus. Seguramente los que no hayamos cumplido el plazo y estemos emitiendo facturas nos van a levantar la mano nuestros adquirentes y nos van a decir, óyeme, no me has cumplido con mi obligación de entregar factura electrónica y te la pueden estar rechazando. Simplemente ya rápidamente para continuar con los otros temas y ya darle plazo a Laura, tenemos el segundo calendario que era un calendario digamos, si quieres adelante, Laura, especial, que eran aquellos casos muy puntuales que prevalecía sobre el calendario general. Entonces, por ejemplo, los grandes contribuyentes, las aseguradoras, todos los que estuvieran en este calendario especial, les prima esta fecha por encima de la general. Y un calendario permanente que ya es el que va a aplicar para aquellas todas nuevas compañías que implementen factura electrónica, compañías que se incorporen y que tienen 2 meses desde la fecha de incorporación, nuevas compañías para implementar su facturación electrónica. Si quieres, continúa. Acá simplemente también les queremos dejar sobre la mesa un tema que ha causado bastante inquietudes y que también marca un poco la pauta de lo que viene en facturación electrónica para los otros años, y es el decreto 358 de 2020 creó el documento soporte de costos y gastos de compras efectuadas a no obligados a facturar. Y esto ha generado mucha inquietud respecto a los documentos equivalentes. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que desde que yo estoy emitiendo factura electrónica, en principio no puedo facturar por otro medio que no sea una factura electrónica, a menos de que sea una factura por talonario o papel en casos de contingencia, cuando yo como contribuyente esté en contingencia, pero pues ya esté dentro del modelo de facturación electrónica, o cuando tenga la posibilidad de emitir un documento equivalente. Entonces sobrevive la factura electrónica con los documentos equivalentes. El 358 vino a modificar esos documentos equivalentes y solamente como para que se hagan una idea, teníamos 27 documentos equivalentes, quedaron 12 documentos equivalentes vigentes,
los 27 van a estar vigentes hasta el 1 de diciembre, pero ya después del 1 de diciembre esos documentos no van a ser documento equivalente, pero tenemos este documento soporte que sí es el que tenemos que efectuar para compras a no obligados a facturar. Entonces, por favor, este es un tema, este documento soporte entró en vigencia desde el 5 de marzo, por ahora se hace con documento escrito, en físico, pero es necesario y como recomendación que miremos cómo y qué estamos soportando de gastos de no obligados a facturar para efectos de saber si tenemos que hacer documento soporte o si tenemos algún documento equivalente válido que nos pueda suplir. Acá en la presentación, y ya para darle paso a Laura y se las compartimos, están claros cuáles son los documentos equivalentes que quedaron vigentes y cuáles perdieron su vigencia o van a perder su vigencia a partir del 2 de diciembre. Y ya para que entremos a otros temas que vemos que han estado bastante interesados en el chat, vamos a mirar qué futuro nos espera o qué obligaciones, ya que cumplimos el hito de masificación de la factura electrónica en el año 2020, qué obligaciones trae la factura electrónica para el año 2021, sobre todo siendo título valor, y que se puede circular por el Radiant, que vemos que sobre ese tema están muy interesados. Entonces, Laura, si quieres te doy el espacio. Perfecto, Alexandra, muchas gracias. Aquí les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la ven, por favor? Correcto, Laura, estamos bien. Listo, excelente. Entonces, para continuar un poco el hilo de lo que estaba diciendo Alexandra, facturación electrónica este año ha sido un hito. Entonces, pues aquí hay un pequeño marco jurídico de lo que se ha venido desarrollando desde el 95, como decía Alexandra, que fue el primer decreto de factura electrónica, pero entonces tenemos que en el 99 se emitió la Ley de Comercio Electrónico en Colombia, que esa todavía está vigente, y ahí se consideraban unos atributos de la firma. Entonces se consideraba que el mensaje de datos se consideraban íntegros, auténticos y había no repudio el registro y la custodia del mismo. ¿Qué quiere decir esto? El documento era íntegro porque la información se considera completa e inalterada, es auténtico porque se garantiza como la información o la persona que emitió tal mensaje de datos. El registro pues se da la confiabilidad en la emisión del documento y la custodia es que se debe conservar la integridad del mensaje. Todo esto se presume de un mensaje de datos y de la firma como tal. Continuamos con la ley 1231 de 2008, que esta incluía la factura de venta como título valor. Aquí se incluyó la aceptación tácita de la factura, la cual estaba en 10 días, que posteriormente fue modificada. De igual forma, el Código General del Proceso le dio validez probatoria a los mensajes de datos. Entonces, establece que la validez se radica en que los documentos van a ser valorados en el mismo formato en el que fueron aportados. Entonces, si es un mensaje de datos y ustedes tienen una factura electrónica que les están debiendo en el mensaje de datos, presentando el XML al juzgado, el juzgado se los tiene que aceptar y tiene que tener validez probatoria dentro del proceso. Continuamos con la ley 1676 de 2013, que es la ley de garantías mobiliarias. Y en el capítulo en el que hablaba de factoring, en el artículo 86, estableció el término tácito de aceptación de la factura y lo redujo a 3 días. Entonces, esto quiere decir ya que si, estimado receptor de la factura, si a mí no me dijiste que la estás rechazando, se entiende aceptada tácitamente y yo puedo utilizar ya eso en el futuro, sea porque se venció o para endosarlo posteriormente. Continuamos entonces con el decreto 2242 de 2015. Que hablaba de la expedición e interoperabilidad de las facturas electrónicas. En el artículo 3, que habla de las condiciones de las mismas, establecía que la factura tiene que estar emitida en el lenguaje XML y en el VL. En ese momento era 2.0, actualmente es VL 2.1. XML, ¿qué significa? Extensible Markup Language, que es básicamente un lenguaje universal. Y el VL también es Universal Business Language, entonces por eso están relacionados los dos. Continuamos entonces con la resolución 2215 de 2017. Importante que sepan que esto se encuentra derogado y era el REFEL, que era el registro de las facturas electrónicas en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Entonces seguimos, por supuesto, con la resolución 294-2018. Se estableció el manual de funcionamiento de los sistemas de negociación electrónica de la factura electrónica como título o valor, que está muy relacionado con la pregunta que nos estaban haciendo del radial, que ya dentro de un momento pasaremos por eso. Entonces seguimos con la resolución 30-2019 que mencionaba Alexandra, que era la que tenía el anexo técnico en el que se emitían las facturas en ese momento. Pero pues como ya se emitió una nueva reglamentación por parte de la DIAN, esta norma se encuentra derogada. Continuamos con la ley 2010 de 2019, que fue el reencauche, por así decirlo, y me disculparán el término, de la ley 1943 que fue derogada. En esta ley se modificó el estatuto tributario y por consiguiente se declaró o se registró, por así decirlo, el registro de facturas electrónicas en la DIAN. ¿Esto qué quiere decir? Que para que una factura sea válida, se emite, la DIAN, el proveedor tecnológico se la envía a la DIAN y la DIAN valida si la acepta o si no la acepta. Es decir, si cumple con todos los requisitos para que sea considerada una factura electrónica. Por último, ya tenemos la resolución 0042 de 2020, que es el grueso de lo que ha sucedido en el 2020. Esta resolución fue emitida en mayo. Entonces, a grandes rasgos, contenía regulaciones específicas para los proveedores tecnológicos, el anexo técnico que mencionó Alexandra, e incluía una cápita de la factura electrónica como título o valor. Aquí continuamos explicando rápidamente, pues es como una especie de recorderis, que la factura electrónica tiene 3 características. Es una factura de venta, porque se están transando bienes. Es un título ejecutivo de cobro, porque pues, contiene derechos claros e indiscutibles que pueden ser cobrados mediante vía judicial. Y es un título valor, porque los derechos crediticios consagrados en ella pueden ser transados. Entonces, esta es un poco la estructura y la naturaleza jurídica de la factura electrónica considerada como una factura de venta. Como bien sabemos, esta tiene que ser emitida en el lenguaje XML y el VL versión 2.1 y a su vez debe contener una firma digital. Entonces, el archivo XML va a asegurar que la información esté disponible y que sea básicamente legible para todos, por lo que es un lenguaje universal. La firma digital entonces tiene unas características específicas que va a dotar de validez como tal la factura de venta. Como mencionaba antes, que esto está relacionado con lo que se emitió al principio en la Ley de Comercio Electrónico, pues la información se considera íntegra, auténtica, se tiene su custodia, porque el comerciante debe custodiarla, y su aceptación puede ser tácita o expresa. La autenticidad es porque cuando tú firmas, pues esto está relacionado con un certificado digital que debe ser emitido por una entidad de certificación digital. Entonces, como decíamos, expresa tácita. Tácita es, en este momento, si son 3 días y el receptor de la factura no la ha rechazado o la ha aceptado expresamente. Esta es, digamos, es el flujo de cómo se construye una factura. Entonces, está el obligado a facturar, que tiene la información de la factura. Esta información, si, por ejemplo, están utilizando un proveedor tecnológico como Limpia, se loguean en la plataforma de factura electrónica, la persona encargada digita toda la información correspondiente, esta información se vincula al XML, se firma, se le da el código único de factura electrónica, que es el CUFE, que toda esta normatividad está tanto en el Estatuto Tributario como en la Resolución 42. La DIAN hace la validación previa. Una vez sea aceptada, la representación gráfica junto con el XML se entregan al receptor de la factura. Importante resaltar, la representación gráfica no tiene valor jurídico. Es decir, si ustedes necesitan acudir ante un tribunal, tiene que ser mediante el XML. El acuse de recibido del receptor, entonces ahí ya tiene validez jurídica la factura. El original está en la custodia del proveedor tecnológico, la DIAN, y el comerciante o la persona obligada a facturar debe tener su propia custodia y guardar la información. La interoperabilidad, aquí decimos que se encuentra por desarrollar, porque si bien es mencionado por la resolución 42, aún no hay lineamientos específicos. Entonces, digamos, los facturadores electrónicos están dialogando entre sí para lograr una interoperabilidad y que todo funcione. Continuamos entonces, ahora sí, con la resolución 0042. En este punto, yo quería resaltar 3 cosas que me parecen muy importantes de la resolución. Para los proveedores tecnológicos como Limpia, nosotros tuvimos unos nuevos requisitos a ser cumplidos.
Entonces, por ejemplo, está ligado con lo que decía Alexandra, de que se cumplió en 2 fases, unas a junio y unas a agosto, que eso quiere decir que hoy a fecha de noviembre ya todos los proveedores debieron haber cumplido con esto. Dentro de estos requisitos se encontraba que los que no se encuentren habilitados y quieran solicitar la habilitación, pues ya lo van a tener que hacer con la resolución 0042, pero para los que estaban habilitados desde antes, tienen que renovar la habilitación. Para eso, pues el proveedor tiene que probar la infraestructura que tiene para la facturación electrónica, tiene que tener un número mínimo de activos expresados en VT, debe probarle a la DIAN que tiene planes de continuidad del negocio para que en caso de contingencias, pues se tenga, mejor dicho, la factura, el contribuyente o la persona que está utilizando el programa no vaya a sufrir ninguna contingencia debido al proveedor. Se debe tener un sistema establecido de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias, que debe estar publicado además en la página del proveedor, y los clientes deben tener esta información para cuando quieran hacer uso de este sistema. Y, muy importante resaltar acá, los proveedores deben cumplir con la certificación 27001, que esto es sobre seguridad de la información, que establece que la información va a estar bien custodiada y que la trazabilidad es, llamémoslo, perfecta y segura, entre comillas. Continuamos, entonces, como la factura electrónica como título valor. Aquí está reglamentado el RADIAN. Entonces, ¿qué es el RADIAN? Es el sistema de registro de eventos relacionados con la factura electrónica. Entonces, por ejemplo, se encuentran los endosos, las sesiones y cualquier otro elemento o evento que esté relacionado con la factura electrónica. Para contestar una pregunta que también vi en el chat, en este momento la DIAN no ha emitido el anexo técnico de registro y emisión del RADIAN. Entonces, no se encuentra reglamentado en este momento, pero lo que te puedo decir es que la factura, si ya se venció, no se puede registrar en el RADIAN, porque hasta como les mostré en la cadena de la factura, una vez se tenga la aceptación de la misma, tanto sea tácita como expresa, y la factura ya tenga efectos jurídicos, en ese momento debe ser registrada en el RADIAN. ¿El RADIAN a qué está relacionado? Por ejemplo, al factoring, a las empresas que van a hacer factoring o contribuyentes que quieran vender sus facturas para tener liquidez. Todos estos eventos deben ser registrados en el RADIAN. Aquí es importante resaltar que si bien a la DIAN se le entregó la administración del sistema, la ley no hizo que la administración fuera exclusiva de la DIAN. Por consiguiente, pueden ser creados nuevos sistemas de registro. Llamémoslo, tanto como la DIAN tiene su propio sistema gratuito, por ejemplo, de facturación electrónica, y hay proveedores que le hacen, que pues ayudan a prestar el servicio y a llegar a más parte, así va a funcionar con el RADIAN. El RADIAN va a ser de la DIAN, pero van a existir sistemas paralelos de otros proveedores tecnológicos. Por último, aquí quería mencionar el documento soporte a sujetos no obligados a facturar, que es muy importante en este momento. ¿Por qué? Porque si bien es un documento físico, este va a migrar a ser un documento electrónico. Estamos pendientes de que se emita tal regulación para que se migre a documento electrónico y pueda ser todo tenido en la misma base de datos, por decirlo así, y que los contribuyentes tengan la información centralizada, porque ¿qué pasa en este momento? Las facturas electrónicas están en una parte porque las tiene el proveedor y las tiene la persona, pero son digitales, y los documentos físicos pues están en otra, entonces hay que escanearlos, hay que tenerlos guardados, y se está buscando pues celeridad y facilidades al momento de facturar. ¿Qué es importante mencionar acá? Que la procedencia de los costos, gastos, deducciones e impuestos descontables tienen un tope para aquellas personas que tienen documento soporte para sujetos no obligados a facturar. Es decir, que si tú haces una adquisición, por decir, de unas baldosas que no te las vendió Home Center, sino otra persona que no está obligada a facturar, pues te vas a poder descontar un porcentaje de eso porque tiene un tope. Entonces la idea es migrarlo también al electrónico para tener un mejor control, porque como bien ustedes saben, la DIAN lo que buscó y lo que busca el Estado colombiano es transparencia, y ese es el fin último de la factura electrónica. Por último, es importante mencionarles que viene, también se está buscando
que la nómina se haga de forma electrónica, es decir, que sea registrada de forma electrónica para que le llegue automáticamente a los empleados y la información la tenga la DIAN automáticamente de forma electrónica. Y el anexo 1.8 que mencionaba Alexandra. Importante que tengan en cuenta, en este momento no sabemos si va a haber una solución gratuita para la nómina electrónica. Entonces, ¿qué sucede? Si bien existen proveedores, tanto para factura electrónica gratuita como no, que es el resto de nosotros, pues esto debe estar relacionado, porque la factura va a estar relacionada con la nómina y todo va a estar, lo que busca el Estado es que todo esté en línea para consolidar la digitalización del Estado colombiano. Importante mencionar que el documento físico debe tener unos requisitos y debe cumplir con unos requisitos que están en el artículo 55 de la resolución. Entre ellos es que pues, debe ser físico, que debe estar denominado como tal, es decir, así como es obligación que la factura diga factura electrónica de venta, el documento debe decir documento soporte en adquisiciones a sujetos no obligados a facturar. Este documento debe tener un número, ese número debe haber sido solicitado a la DIAN y debe ser aprobado por la DIAN como tal, porque ya no es válido que yo lleve mi propia numeración. Eso la DIAN este año y hace un mes aproximadamente emitió una circular o emitió una información al respecto diciendo que ya no más y que ahora sí se tenía que tener la numeración electrónica. Entonces, con esto termino yo y les pasamos al espacio de preguntas, que espero tengan muchas preguntas para que podamos continuar con este diálogo tan interesante. Laura, muchas gracias. Alexandra, muchas gracias por la presentación. Hay un par de preguntas en el chat. Voy a empezar a leerlas. Voy a ver si las puedo agrupar, pero bueno, vámonos primero con esta. René nos pregunta, ¿tiene parámetros especiales de la factura electrónica para el sector salud y específicamente para los médicos particulares? ¿Dónde las encontramos? ¿Existen artículos o decretos en este aspecto? Bueno, lo primero que hay que decir es, ahorita con el anexo técnico 1.7 versión 2020, sí se tiene una etapa o una parte especial para el sector salud, pero es una parte muy abierta, o sea, todavía no está reglamentada. Es como una sección donde se pueden imponer o se pueden indicar temas específicos del sector salud. Pero esta sección está más que todo en función, digamos, de la relación que va a haber IPS, PS, medicina prepagada. Para los médicos particulares, digamos, y acá quisiera no solamente dejarlo claro para médicos particulares, sino para cualquier tipo de, digamos, de operación. La estructura de la factura electrónica del XML es uno solo para todos, ¿cierto? Lo primero que tiene que entrar a mirar este médico particular es ver si efectivamente cumple con los requisitos para ser obligado a facturar, ¿cierto? No se les olvide que esos requisitos, que es parte de otra pregunta que tienen las personas naturales, son si realizan operaciones grabadas con IVA, si superan ciertos montos de sus operaciones, que son 3.500 VTs, que si no estoy mal son un poco más de 110 millones de pesos que reciban al año en función de esas operaciones grabadas, que tengan un solo establecimiento de comercio. Si cumplo con esos requisitos y estoy por debajo de esos límites, no estoy obligado a facturar, luego no emito factura de venta ni electrónica ni de ningún tipo, y ahí es donde entra a operar el documento soporte que nos estaba explicando Laura, que tiene que hacer el adquirente de ese bien o servicio. Pero si tú como médico particular superas esos topes, estás obligado a facturar con base en eso, tendrás que emitir la factura electrónica con base en ese XML general. Y más adelante, seguramente en eso está trabajando la DIAN, está estableciendo esquemas de facturación especiales para sectores. Empezó con el de salud, pero está muy incipiente, así que por ahora con el general podrías facturar sin problema. Ok, gracias Alexandra. Nos preguntan desde Facebook Live, Elizabeth Tolosa. Yo creo que esta la hace desde el lado de siendo como adquirente. ¿Qué hacemos con las estaciones de gasolina, los parqueaderos, las grandes superficies que solo están entregando POS y no entregan factura electrónica? Pues ahí, digamos,
Laura, y si quieres complementar algo, acá es importante tener en cuenta un tema. El artículo 616-1 del Estatuto Tributario dice claramente que el POS no será soporte de costos y gastos desde el momento de la regulación. Tengan en cuenta que el POS dejó de ser soporte de costos y gastos desde el pasado 1 de noviembre. Entonces, desde el 1 de enero hasta el 1 de noviembre, todo lo que tengan soportado con POS es soporte de costos y gastos y de impuestos descontables. Ya el POS desde el 2 de noviembre deja de serlo. Y el 616-1 dice que el adquirente tiene el derecho de exigir la factura electrónica. Así que la estación de servicio, la gran superficie que no te entregue factura electrónica, cuando la solicites estaría incumpliendo con su deber y lo podrías denunciar ante la administración tributaria que no está emitiendo el correspondiente soporte. Tengan en cuenta un tema. Hoy en día algunas grandes superficies ya te dan la opción desde el momento de la caja, hay otras que no. Por ejemplo, conozco de una que lo que tienes en la tirilla tiene la información y te dice: si usted quiere cambiar este POS por una factura electrónica, por favor hagas la solicitud en esta plataforma, y se hacen las solicitudes. La gran mayoría de las compañías con las que hemos estado trabajando tienen un mecanismo alterno para expedir la factura. También toca indagar un poco qué mecanismos tiene interno estas grandes superficies o las estaciones para emitir la factura. Pero es obligación emitirla si se exige. Ok. Laura, ¿complementas? Pues no, creo que Alexandra contestó la pregunta súper bien, pero pues sí resaltar que esta es una invitación, y pues si la pregunta está relacionada porque la persona trabaja ahí, es una invitación a que se unan a la facturación electrónica y que empiecen a emitir. Porque más que nos vengan las sanciones a todos, como les decía, esta es una invitación a mejorar para todos aquellos que no están facturando todavía y que estamos buscando la transparencia del Estado. Entonces, esa es la idea de que la CIT se pueda registrar todo, se tenga toda la información en vía electrónica. Entonces, como digo, es extender la invitación a que empiecen a facturar electrónicamente, y que así como la DIAN tiene su plataforma gratuita, pues está Olimpia, que brinda muy buenos servicios, y pues que tenemos una plataforma abierta con costos asequibles para todos. Gracias, Laura. Nos pregunta John Carlos Gordillo: ¿las copropiedades de propiedad horizontal están obligadas a facturar electrónicamente? Las copropiedades no están obligadas a facturar por sus operaciones, digamos, normales, digamos, de la copropiedad, ¿sí? Las cuotas de administración, pero si desarrollan actividades comerciales, sí tienen que facturar, y estas deberían ser electrónicamente. Acuérdense que el principio general de cuándo tengo que emitir una factura electrónica es si tengo que soportar un determinado ingreso con factura. Hoy por hoy, si algo lo tengo que soportar con factura de venta, tiene que ser electrónica como contribuyente. Bueno. Ok, perfecto. Vámonos con la pregunta de Alfonso Paloma. ¿Una pyme que no va a facturar más este año está obligada a realizar el proceso de solicitud de facturación electrónica este año? Creo que Alexandra contestó esa pregunta ahora y la respuesta es sí, porque si estás obligado a facturar y ya se te pasó la fecha, el punto no es que no vayas a facturar más durante el resto del año, sino que la obligación ya nació. Ok, Entonces, ¿cuáles son esas sanciones que llegaría a tener una compañía o una empresa, persona natural o jurídica, que no haya iniciado en el calendario? como bien mencionó Alexandra anteriormente, hay los dos tipos de sanciones, pues el que básicamente te cierran el establecimiento de comercio, o pues que te impongan unas multas. Entonces, estas están en el Estatuto Tributario, si mal no recuerdo es el 657. Entonces, pues recomendarle a las personas que si se pueden leer este artículo, que lo hagan. Si no han empezado a facturar, que lo hagan también. Entonces, para evitarse futuras sanciones, porque es que, ¿qué pasa? La DIAN no es del tipo de organizaciones que se te venció la fecha y al día siguiente ya te llegó pues la notificación administrativa de que estás incumpliendo, sino que pasa el tiempo, y entonces cuando pasa el tiempo es que se acumulan las sanciones, los intereses, etcétera. Entonces, por consiguiente, la recomendación, por favor, empiecen a
inscríbanse y empiecen a facturar electrónicamente, o habilítense si no van a facturar durante el resto, lo que queda del año, el mes y medio que queda del año no importa, pero lo importante es que ya tengan el registro hecho y se encuentren habilitados como tal en la plataforma de la DIAN. Ahí solamente quisiera complementarle a Laura, no se les olvide, de hecho, para parte del proceso de habilitación es que el RUT toca actualizarlo con la responsabilidad 52, facturador electrónico. Y acá hay un tema, es la DIAN ya está haciendo invitaciones y se los decimos por casos, como dicen, de la vida real. Ya la DIAN, por ejemplo, ha mandado invitaciones a clientes que tenían que haberse habilitado en junio. Les llegó comunicaciones hacia finales de agosto, principios de septiembre, como diciéndole, oye, hemos revisado la base de datos y no vemos que hayas cumplido con tu obligación de registro. Esta compañía emite una factura al mes, entonces ella consideró en su momento pues que no tenía la obligación, pues porque era una al mes. Entonces acá le reiteramos que realmente la obligación en principio pues es que hay que dividirla en dos. Uno, el habilitarse, que es un proceso, y cumplir con una fecha que ha establecido la DIAN, eso es una obligación que no podemos confundir con la de emitir factura. Entonces, por eso es necesario dividirlo. Entonces, aunque no emita factura, sí tengo una obligación de hacer un proceso de habilitación. Y ya la DIAN también está comenzando a hacer revisiones, por eso también a los que estén facturando electrónicamente los invitamos a revisar qué es lo que estén mandando la DIAN. Esto no se puede entender simplemente como una obligación de que salí en vivo y ya estoy facturando electrónicamente, sino que tenemos que saber qué calidad de información estamos enviando. Ya tuvimos el caso de un cliente que le hicieron el cruce de información y le dijeron, óyeme, pero acá tenemos en facturación electrónica que has emitido 1.000 millones de pesos, por ejemplo, en ingresos, pero en tus declaraciones tributarias le hicieron el cruce con el IVA, en el IVA habían reportado 100 millones. Y claro, se dieron cuenta que habían tenido un error en la tasa de cambio al momento de informar la factura y estaban duplicados los valores de la facturación electrónica. Entonces, si se dan cuenta, este es el futuro, esto es lo que viene. Entonces, pues claramente es parte de las invitaciones que tenemos que entrar a mirar para ver cómo cumplimos de la mejor forma. Alexandra, tú mencionabas algo con respecto a las obligaciones que como facturadores debemos tener. O sea, no solamente debemos tener la obligación de la emisión, sino de la recepción. Y con respecto a esa recepción, ¿qué parámetros debemos tener nosotros en cuenta? Pues bueno, y algo que creo que era una de las preguntas del chat, Juan, que preguntaban, ¿qué es lo que tengo que recibir? Mire, lo primero es que tenemos que comenzar a asegurarnos que estemos recibiendo de verdad el contenedor electrónico con el XML y con la respuesta de la DIAN. La gran mayoría de las compañías, y los invito a los que están acá en esta charla, que se respondan esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuando les llega la factura, abren el XML? Yo estoy casi convencida que por ahí, siendo generosa, el 80% ni siquiera abre el XML o ni siquiera sabe que está recibiendo un XML. Van directo al PDF, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que mirar es eso, ¿qué estamos recibiendo? Porque el día de mañana, cuando la DIAN venga y nos haga una auditoría, lo que nos va a pedir es el XML, no nos lo va a pedir el PDF. Y se han presentado casos que vemos que llegó el PDF y figúrate que vamos a revisar la factura en la DIAN y fíjense que la factura había sido rechazada por algún error. Y el PDF no es el soporte, es el XML. Entonces nos toca revisar que estemos recibiendo toda la información correspondiente. Tanto el XML con de la factura, la respuesta de la DIAN, obviamente aceptándola. O sea, si recibimos una application response de rechazo, pues nos toca rechazar la factura porque eso no es una factura de venta, con el de la aceptación, y eso tiene que ir dentro del contenedor electrónico. Bueno. Alexandra, gracias. Acá Felipe Vargas. Juan, para aclararle a Bárbara Blanco que dentro del XML viene también el de la DIAN, es que acuérdate que el attach document, el contenedor electrónico, es como, para que se hagan una idea, es como un sobre, ¿sí? O como un contenedor donde tú depositas la información. Entonces, ese también tiene una estructura de XML, pero ahí vas a encontrar dos secciones o tres. Una que te identifica que es un contenedor electrónico, luego viene el XML, que es la factura, y luego abajo viene la respuesta de la DIAN. Así que eso es lo que tienes que validar. Perfecto, Alexandra. Felipe Vargas nos pregunta, ¿los colegios están obligados a facturar electrónicamente? Además de pensiones y matrículas, ¿habría otro concepto? Bueno, acá solamente quiero recordarle a Felipe que los dos colegios tenían
bueno, tienen un documento equivalente que es el de matrículas y pensiones. Acuérdate, Felipe, que esos documentos equivalentes fueron modificados por el decreto 358. Y ese específico de matrículas y pensiones no quedó como documento equivalente. Sin embargo, ese decreto nos permitió una transitoriedad y nos dijo que van a estar vigentes esos documentos equivalentes antiguos hasta la última fecha del calendario de implementación, que en principio con la resolución 42, acuérdense que era el 1 de noviembre, pero la DIAN mediante resolución, no sé si es 94 o 96 de 2020, amplió ese calendario para las entidades territoriales, entonces uno puede decir que esos documentos equivalentes van a estar vigentes hasta el 2 de diciembre. Entonces, conclusión, si tú lo que tienes son matrículas y pensiones, vas a tener un documento equivalente válido hasta el 2 de diciembre. Pero acuérdate que las instituciones de educación, también te invito a que revises el calendario especial, tenían una fecha de implementación al 1 de septiembre, entonces ya deberías estar a facturar electrónicamente sin perjuicio de que puedas usar este documento equivalente hasta el 2 de diciembre. Después, hasta el 1 de diciembre. Después del 2 de diciembre, si tú vas a cobrar una matrícula o una pensión, va a tener que ser con factura electrónica, porque ya no tienes documento equivalente. Laura, Alexandra, para cerrar, sé que vimos lo que viene para la factura electrónica después de este 2020, pero me gustaría que dieras como ese mensaje ya de cierre, más allá seguramente de ese documento de control, realmente, ¿qué está haciendo internamente la factura electrónica en las compañías? Hablemos un poco sobre el tema de la transformación digital, cómo han tenido que cambiar también algunas compañías sus procesos, viendo esto como un tema positivo y no solamente como un tema seguramente de cumplimiento. Aquí, digamos que te digo que dentro del gobierno, y esto ha venido desde el gobierno anterior, se ha buscado la digitalización del Estado. ¿Por qué? Porque no solo es un tema mundial que estamos buscando todos, porque tiene muchos beneficios, porque todo va a estar más organizado y porque además tiene beneficios ambientales, como que se reduce el uso de papel. La digitalización del Estado, entonces, como te decía, es casi que un fin último en este momento. Eso implica que no solo se haga la digitalización de las entidades públicas, sino que los particulares y los entes privados empiecen con este mismo proceso. Dentro de esa digitalización, pues ya tenemos la factura electrónica, que ha sido el hito casi que el del 2020, sino están buscando que otros procesos empiecen esta digitalización, como por ejemplo la educación, que además la pandemia aceleró este proceso, el hacer trabajo en casa, entonces tener mejores recursos digitales para acceder a tales cuestiones. Entonces, ¿qué te puedo decir y qué busca el Estado colombiano en este momento? Que todos mejoremos los procesos internamente, que las empresas impulsen la innovación y la digitalización tanto de su operación como tal. Esto implica contabilidad, tesorería, los abogados, casi que todos los aspectos de la vida diaria de una operación, de la operación diaria de la empresa, para que podamos llegar a esto, a la digitalización completa, para que Colombia pueda subir en los rankings, para que tengamos más facilidades de acceso a la información, para que Colombia sea más transparente en que la información la tienen las entidades públicas y hay organización propia dentro de las empresas. Pues no sé, Alexandra, si de pronto quieras complementar algo. No, yo acá lo único que me gusta también como dejarles de reflexión a todos, porque sé que para muchos ven como inconveniente o como una obligación más de facturar electrónicamente. Acá lo único que les dejo a veces de reflexión es, si la DIAN nos está pidiendo esta información con un formato especial porque va a hacer unas auditorías, es porque es un sistema relativamente que le permite la captura de datos. Y a veces yo siento que perdemos un poquito de vista que si un tercero puede usar esos datos de forma eficiente, ¿por qué no las compañías? Y creo que a veces como que ni siquiera somos conscientes de la importancia de la información al interior de las compañías. Parte de la experiencia que he tenido acompañando y asesorando a las compañías en esta implementación de la factura electrónica es que vamos a ver hasta la base de datos y no tienen el control de esa información, ¿no? Como que las compañías no sabemos el intangible tan valioso que es la información. Entonces acá la invitación también es saber más que esto
como una obligación, como un tema adicional, es que esto también es algo que podemos optimizar para nuestro propio negocio. Ustedes se van a dar cuenta que si se optimiza y se automatizan los procesos, si capturamos esta data y la hacemos más eficiente, muchos procesos que hoy en día son muy mecánicos y que tienen un ratio de error muy grande, les pongo el ejemplo de medios magnéticos, ya con esta captura de datos de terceros, vamos a ser mucho más precisos en nuestras obligaciones. Y les dejo solamente esta reflexión también. El próximo año van a venir los documentos equivalentes electrónicos. La DIAN está trabajando en ver cómo los va a reglamentar, si uno por uno o va a ser un formato para todos los documentos electrónicos. Viene todo lo que es nómina. La nómina la vamos a tener que también reportar electrónicamente, que puede ser una obligación adicional, pero seguramente nos va a quitar una serie de complejidades adicionales. Uno de los temas que se le está proponiendo a la DIAN es: si ya vas a tener la nómina electrónica, no me hagas emitir certificados de ingresos y retenciones anuales, o el formato de medios magnéticos, que creo que todos han sufrido con formato de medios magnéticos, sobre todo en pagos laborales. Vienen las facturas de importación también, o los documentos soportes de las importaciones. Entonces, esto llegó para quedarse, pero adicional de verlo simplemente como una obligación, también veámoslo como una herramienta útil para nuestros negocios. Juan, antes de que termines, teniendo en cuenta varias preguntas que vi, pues que no alcanzamos a contestar, porque además creo que ya nos pasamos, para resaltarles a todos, el Radian todavía no se encuentra vigente. Y para presentar el soporte en XML a un juzgado, este soporte tiene su propio formato. Entonces, teniendo en cuenta que ahora, pues, buscando también la digitalización de la justicia, muchas demandas las están recibiendo vía electrónica. Entonces, lo que ustedes tienen que adjuntar es el formato del XML en el archivo que se descarga en el paquete desde la DIAN. Y este XML no hay que hacerle absolutamente nada, porque ustedes saben que además no se puede modificar o perdería el valor probatorio que tiene. Entonces, es simplemente adjuntarlo. No hay problema con que no esté registrado en el Radian. Por lo que les digo, el Radian no está vigente todavía. Entonces, para complementar un poco, todo esto de la cadena de endosos y las sesiones y las transferencias o el factoring está funcionando actualmente y no pasa a través de la DIAN. Entonces, no se preocupen por esto, que como decía Alexandra, el año, pues cuando se emita la resolución 1.8 y vengan los nuevos cambios, que esto ya sería en el 2021, es que va a cambiar la regulación en ese sentido, pero por lo pronto es como se estaba haciendo antes. Perfecto, muchas gracias Laura por la aclaración. Bueno, yo creo que ya con esto pues damos el cierre. Agradecerle nuevamente a Alexandra por el espacio, por haber compartido con nosotros pues digamos que todo este conocimiento y pues ese panorama de lo que está sucediendo con la factura electrónica. A Laura igualmente mil gracias. Invitarlos pues nuevamente pues a estar pues realmente muy conectados con este gran cambio en transformación digital que está sucediendo en el país. Invitarlos también a entrar a la página de Olimpia, www.olimpiait.com, a que conozcan pues prácticamente nuestros servicios. Tenemos servicio de facturación electrónica y que posteriormente estaremos muy atentos a resolver sus dudas. Sé que no alcanzamos a responder todas las preguntas del chat, vamos a tomarlas y posteriormente seguramente las vamos a publicar también en nuestro sitio web pues para que ustedes tengan mucho más claridad. No sé si ya Alexandra, Laura quieran decir algo adicional o vamos por cerrado. No, muchas gracias a todos los asistentes. Alexandra, muchas gracias por tu tiempo y por tu experiencia, y a ti, Juan, por ser un excelente moderador. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias a ustedes. Igual, que estén muy bien. Feliz día. Chao, cuídate, que estén bien. Gracias a todos, que estén bien.